Lo que nadie te contó sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global. 1 de septiembre de 1939, 2 de septiembre de 1945, que implicó combates entre los aliados y el eje. Algunos combates comenzaron en 1937, cuando las fuerzas del Imperio japonés iniciaron la Segunda Guerra Sino-Japonesa. La mayoría de los países del mundo, incluidas todas las grandes potencias, lucharon como parte de dos alianzas militares: las potencias aliadas y las potencias del eje. La guerra involucró a más países, costó más dinero, involucró a más personas y causó más muertes que cualquier otra guerra. Murieron 73 millones de personas, la mayoría civiles. La guerra incluyó masacres, un genocidio llamado el Holocausto, bombardeos estratégicos, hambruna y enfermedades. Esta fue la única ocasión en que se utilizó un arma nuclear en una guerra. Los dos bandos eran los aliados, primero China, Francia y el Reino Unido, a los que se unieron la Unión Soviética, Estados Unidos y otros, y el eje, primero la Alemania nazi, la Italia fascista, la Francia de Vichy, el Imperio del Japón y otros. La guerra en Asia comenzó cuando Japón invadió China el 7 de julio de 1937. El combate en Europa comenzó cuando el Tercer Reich de Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Francia y el Reino Unido reaccionaron declarando la guerra a Alemania. Para 1941, la mayor parte de Europa estaba bajo control alemán, incluyendo Francia, Noruega, Austria, Hungría, Dinamarca, Checoslovaquia y Polonia. Solo los británicos permanecieron luchando contra el eje en el norte de África, el Mediterráneo y el Atlántico. Alemania abandonó sus planes de invadir Gran Bretaña después de perder la batalla de Gran Bretaña aérea. En junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética, iniciando la mayor invasión terrestre de la historia. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó a los Estados Unidos en Pearl Harbor e invadió colonias británicas y francesas en Asia, y se desarrollaron dos frentes: el Teatro Occidental y el Teatro del Pacífico. Las victorias japonesas se detuvieron en 1942 y los soviéticos ganaron la gran batalla de Stalingrado a principios de 1943. Entonces, los aliados comenzaron a ganar en múltiples áreas. El eje se vio obligado a retirarse de la Unión Soviética, debilitándose en la táctica de tierra quemada. Los líderes alemanes no esperaban que la invasión durara hasta el duro invierno ruso. El eje también perdió el norte de África. A partir de 1943, se vieron obligados a defender Italia. Las fuerzas aliadas tuvieron dificultades para ingresar a Italia desde Sicilia debido a sus fuertes defensas. En 1944, los aliados invadieron Francia. La invasión se llamó el Día D y se celebró el 6 de junio de 1944. Entraron en Alemania desde el oeste, mientras que los soviéticos ingresaron desde el este. Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945, poniendo fin a la guerra en Europa. Japón se rindió formalmente el 2 de septiembre de 1945, después de que los soviéticos derrotaran a los japoneses en Manchuria y Estados Unidos lanzara dos bombas nucleares, Little Boy y Fat Man, sobre Hiroshima y Nagasaki, respectivamente. Esta fue la única vez que se utilizó un arma nuclear en una guerra real. Hasta la fecha, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki han sido los únicos casos en que se ha empleado armamento nuclear en tiempos de guerra. Tras la guerra, se creó la Organización de las Naciones Unidas para fomentar el apoyo entre los países y prevenir guerras futuras. Tras la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de Naciones, pero resultó ineficaz. Pronto comenzó la Guerra Fría, protagonizada por los principales vencedores, pero no se enfrentaron en una guerra real. La descolonización de Asia y África, donde se concedió la independencia a muchos territorios controlados por países europeos, también se produjo, ya que Europa se vio debilitada por la guerra. La recuperación económica y la integración política, el proceso de unificación de países, fueron otros resultados de la guerra. Los países que se unieron a la guerra estaban en dos bandos, el eje y los aliados. Las potencias del eje al inicio de la guerra eran Alemania, Italia y Japón. Se celebraron numerosas reuniones para crear una alianza entre estos países. Finlandia, aunque nunca firmó el pacto tripartito como otros miembros del eje, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Croacia, la Francia de Vichy y Tailandia se unieron al eje posteriormente. A medida que la guerra continuaba, algunos países del eje, como Italia, cambiaron de bando para unirse a los aliados. Las potencias aliadas fueron el Reino Unido y el resto del Imperio Británico, Francia, Polonia, Yugoslavia, Grecia, Bélgica, Dinamarca,
Noruega, varias naciones de América del Sur y Central después de los ataques japoneses a Pearl Harbor, Finlandia después de septiembre de 1944, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, y China. Este último había estado luchando una guerra civil. En junio de 1941, Alemania atacó a la Unión Soviética en la Operación Barbarroja, lo que hizo que los soviéticos se unieran a los aliados. En diciembre de 1941 se produjo el ataque japonés a Pearl Harbor contra Estados Unidos, que entonces también se unió a los aliados. Los finlandeses se unieron a la guerra contra el Eje en septiembre de 1944. La Primera Guerra Mundial cambió en gran medida la forma de la diplomacia y la política en Asia, Europa y África con la derrota de las potencias centrales. Los imperios que se habían aliado con las potencias centrales fueron destruidos. Incluso el Imperio ruso, que estaba del lado aliado, se desintegró y se convirtió en la URSS, Unión Soviética, después de la Guerra Civil Rusa. La guerra también cambió las fronteras en Europa del Este, con el nacimiento de muchos nuevos países. Alemania se vio obligada a firmar el Tratado de Versalles. Los alemanes también perdieron el 13% de su superficie terrestre y todas sus colonias, y tuvieron que devolver una gran suma de dinero a los aliados. El tamaño de su ejército y armada también fue limitado, y su fuerza aérea fue prohibida, a excepción de los 100 aviones que trabajaban para las minas de carbón. En Italia, los nacionalistas estaban descontentos con el Tratado de Versalles, pues creían que su victoria como aliada en la Primera Guerra Mundial les habría permitido ganar mucho más territorio frente a la derrotada Austria. El movimiento fascista de la década de 1920 llevó a Mussolini al liderazgo del país. Prometió convertir a Italia en una gran potencia expandiendo su imperio colonial. Después de que el Kuomintang, KMT, el partido gobernante de China, unificara el país en la década de 1920, comenzó la Guerra Civil China entre este y el Partido Comunista de China. En 1931, Japón usó el incidente de Mukden como excusa para tomar Manchuria y establecer un estado títere, Manchukuo, y la Liga de las Naciones no hizo nada para detenerlo. La tregua de Tangu, un alto el fuego, se firmó en 1933. En 1936, el Kuomintang y los comunistas acordaron dejar de luchar entre sí y luchar contra Japón en su lugar. En 1937, Japón inició la Segunda Guerra Sino-Japonesa para tomar el resto de China. Tras el fin del Imperio Alemán, se instauró la Democrática República de Weimar. Existieron desacuerdos entre los alemanes que abarcaban diversas ideologías políticas, desde el nacionalismo hasta el comunismo. El movimiento fascista en Alemania surgió debido a la Gran Depresión. Adolf Hitler, líder del partido nazi, se convirtió en canciller alemán en 1933. Tras el incendio del Reichstag, Hitler creó un estado totalitario en el que existía un solo partido legal. Hitler quería cambiar el orden mundial y reconstruyó rápidamente el ejército, la marina y la fuerza aérea, especialmente después de que Saar votara a favor de regresar a Alemania en 1935. En marzo de 1936, Hitler envió el ejército a Renania. La Guerra Civil Española comenzó en julio de 1936. La guerra terminó en 1939 con la victoria nacionalista, gracias al apoyo de Italia y Alemania. En marzo de 1938, Alemania envió su ejército a Austria, conocido como el Anschluss, lo que generó poca reacción de los países europeos, ya que muchos austríacos querían unirse a Alemania. Pronto, Europa Occidental acordó ceder los Sudetes, una parte de Checoslovaquia mayoritariamente alemana, a Alemania si Hitler prometía dejar de tomar territorio. Sin embargo, el resto del país se había visto obligado a rendirse o ser invadido para marzo de 1939. Los aliados intentaron detenerlo prometiendo ayudar a Polonia si era atacada. Justo antes de la guerra, Alemania y la Unión Soviética firmaron un acuerdo de paz que declaraba abiertamente que no se atacarían mutuamente durante 10 años. En secreto, también acordaron dividirse Europa del Este. La Segunda Guerra Mundial comenzó en Europa el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. No hicieron mucho para ayudar a Polonia, pero solo lanzaron un pequeño ataque francés contra Alemania desde el oeste. La Unión Soviética invadió poco después el este de Polonia, el 17 de septiembre. Finalmente, toda Polonia quedó dividida. Alemania firmó entonces un acuerdo para colaborar con la Unión Soviética. Esta obligó a los países bálticos a permitirle mantener soldados soviéticos en sus territorios. Finlandia no aceptó el llamado soviético, por lo que fue atacada en noviembre de 1939. Con la paz,
Estalló la Guerra Mundial. Francia y Gran Bretaña consideraron que la Unión Soviética podría entrar en la guerra por Alemania, y los soviéticos fueron expulsados de la Sociedad de Naciones. Tras la derrota de Polonia, comenzó la Guerra de la Falsedad en Europa Occidental. Se enviaron soldados británicos al continente, pero no se libraron grandes batallas entre ambos bandos. Luego, en abril de 1940, Alemania decidió atacar Noruega y Dinamarca para que fuera más seguro transportar mineral de hierro desde Suecia. Los británicos y los franceses enviaron un ejército para interrumpir la ocupación alemana, pero tuvieron que retirarse cuando Alemania invadió Francia. Neville Chamberlain fue reemplazado por Winston Churchill como primer ministro británico en mayo de 1940, debido a la invasión. El 10 de mayo, Alemania invadió Francia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, y los derrotó rápidamente mediante tácticas de fuerza masiva. Los británicos se vieron obligados a abandonar la Europa continental en Dunkerque. El 10 de junio, Italia invadió Francia y les declaró la guerra, así como al Reino Unido. Pronto, Francia quedó dividida en zonas de ocupación. Algunas estaban controladas directamente por Alemania e Italia, y la otra era la zona no ocupada de la Francia de Vichy. Para junio de 1940, la Unión Soviética trasladó sus soldados a los países bálticos y los tomó, seguido de Besarabia en Rumanía. Si bien ya había existido cierta colaboración entre la Unión Soviética y Alemania, este acontecimiento la agravó. Posteriormente, cuando ambos países no lograron ponerse de acuerdo para colaborar más estrechamente, las relaciones entre ellos se deterioraron hasta el punto de estallar la guerra. Alemania inició una batalla aérea sobre Gran Bretaña para preparar un desembarco en la isla, pero el plan se canceló en septiembre al no lograr la ventaja. La Armada alemana destruyó numerosos barcos británicos que transportaban mercancías en el Atlántico. Italia había comenzado su operación en el Mediterráneo. Estados Unidos se mantuvo neutral, pero comenzó a ayudar a los aliados. Al ayudar a proteger a los barcos británicos en el Atlántico, Estados Unidos se encontró combatiendo a barcos alemanes en octubre de 1941, pero no estaba oficialmente en guerra. En septiembre de 1940, Italia comenzó a invadir Egipto, ocupado por los británicos. En octubre, invadió Grecia, pero esto solo resultó en una retirada italiana a la Albania ocupada por Italia. De nuevo, a principios de 1941, un ejército italiano fue empujado desde Egipto hacia Libia, en África, pero Alemania pronto ayudó a Italia. Bajo el mando de Erwin Rommel, a finales de abril de 1941, los británicos fueron repelidos de nuevo a Egipto. Alemania también invadió con éxito Grecia, Yugoslavia y Creta en mayo. A pesar de las victorias, Hitler decidió cancelar los bombardeos de Gran Bretaña después del 11 de mayo. Mientras tanto, el progreso de Japón en China todavía no era mucho, aunque los chinos nacionalistas y comunistas comenzaron a luchar entre sí nuevamente. Japón estaba planeando apoderarse de las colonias europeas en Asia mientras eran débiles, y la Unión Soviética podía sentir el peligro de Alemania, por lo que se firmó un pacto de no agresión entre los soviéticos y los japoneses en abril de 1941. Alemania seguía preparándose para atacar a la Unión Soviética, moviendo sus soldados cerca de la frontera soviética. El 22 de junio de 1941, los países europeos del eje atacaron a la Unión Soviética. Esto abrió un nuevo frente oriental, Segunda Guerra Mundial. Durante el verano, el eje capturó rápidamente Ucrania y las regiones bálticas, lo que causó un gran daño a los soviéticos. Gran Bretaña y la Unión Soviética formaron una alianza militar en julio. Aunque hubo grandes avances en los 2 últimos meses, con la llegada del invierno, el cansado ejército alemán se vio obligado a retrasar su ataque justo en las afueras de Moscú. Esto demostró que el eje había fracasado en sus objetivos principales y que el ejército soviético aún no estaba debilitado. Esto marcó el final de la fase de guerra relámpago de la guerra. Para diciembre, el ejército rojo soviético, que se enfrentaba al ejército del eje, había recibido más soldados del este, pues ya no temía a los japoneses. Los soviéticos iniciaron un contraataque y empujaron al ejército alemán hacia el oeste. El eje perdió muchos soldados, pero aún conservaba la mayor parte del territorio que ya controlaba. Para noviembre de 1941, los británicos contraatacaron al eje en el norte de África y recuperaron todo el territorio que habían perdido. Sin embargo, el eje volvió a hacer retroceder a los aliados hasta detenerlo en el Alamein. En Asia, los éxitos alemanes animaron a Japón a solicitar suministros de petróleo de las Indias Orientales neerlandesas. Muchos países occidentales reaccionaron a la ocupación de la Indochina francesa prohibiendo el comercio de petróleo con Japón.
Japón hizo planes para apoderarse de las colonias europeas en Asia para crear una gran zona defensiva en el Pacífico para obtener más recursos. Sin embargo, antes de cualquier invasión futura, Japón primero tuvo que destruir la flota del Pacífico estadounidense en el Océano Pacífico. El 7 de diciembre de 1941, atacó Pearl Harbor, así como muchos puertos en varios países del sudeste asiático. Ese evento llevó a Estados Unidos, Reino Unido, Australia y los aliados occidentales a declarar la guerra a Japón, pero la Unión Soviética permaneció neutral. La mayoría de las naciones del eje reaccionaron declarando la guerra a Estados Unidos. Para abril de 1942, la estrategia de Singapur había fracasado y muchos países del sudeste asiático, Birmania, Malasia, las Indias Orientales Neerlandesas y Singapur, casi habían caído ante Japón. En mayo de 1942, Filipinas cayó. La armada japonesa obtuvo numerosas victorias rápidas, pero en junio de 1942, Japón fue derrotado en Midwa. Japón ya no pudo tomar el territorio porque gran parte de su armada fue destruida durante la batalla de Midwa. No existe una cifra exacta de muertes, ya que muchas no se registraron. Numerosos estudios indican que más de 60 millones de personas murieron en la guerra, en su mayoría civiles. La Unión Soviética perdió alrededor de 27 millones de personas, casi la mitad del número registrado de muertes, lo que significa que el 25% de los soviéticos murieron o resultaron heridos en la guerra. Alrededor del 85% del total de muertes se produjo en los aliados y el 15% restante en el eje. En su mayoría, las personas murieron por enfermedad, hambre, bombardeos o por pertenecer a una etnia inapropiada. Si te sorprendió lo que acabas de ver, suscríbete a nuestro canal para no perderte más vídeos exclusivos sobre historia, misterios y secretos que cambiarán tu visión del mundo. Y recuerda darle like si te gustó este documental.